Este hijo apuntó con una pistola a su madre. La acusó de ser fría y despiadada, de haberse aliado con su amante, para usurpar el trono de su padre. Ahora ni siquiera lo necesitaba. La reina no esperaba que el hijo por quien una vez arriesgó su vida la odiara tanto. Paul, finalmente, no se atrevió a hacer nada y entregó la pistola al supervisor. La reina estaba completamente decepcionada de su hijo. Ahora quería buscarle una esposa para que le diera un nieto. Ordenó al secretario que preparara de inmediato una lista de princesas europeas, dando prioridad a las de Inglaterra y Francia. A partir de entonces, a Paul se le prohibió asistir a cualquier baile. La relación entre la reina y su hijo se consideró totalmente deteriorada. Por la tarde, Orlov informó a la reina sobre la situación de la flota naval. Debido al mal tiempo, 3 buques de guerra se habían hundido. Los rusos nunca habían perdido la fe en la victoria. La reina se enfureció al escuchar la noticia. Ordenó que se convocaran todos los buques de guerra adicionales. Finalmente, superaron numerosas dificultades para llegar a la costa griega. Los turcos contaban con una doble superioridad numérica, pero los rusos, mediante ataques sorpresa y valientes combates, los hicieron retroceder. En San Petersburgo, el secretario vio la carta secreta proveniente del frente, pero dudó en abrirla. Entonces Orlov la recibió y la leyó. Se notaba que la reina estaba muy nerviosa. Temía recibir noticias de derrota. Sin embargo, las noticias eran buenas. El ejército ruso había obtenido una gran victoria, atacando al ejército turco con fuego. Estas buenas noticias convencieron a la reina de celebrar una fiesta. El secretario preguntó repentinamente si debían invitar a Paul. La reina, de buen humor, no pensó en el pasado y también lo invitó. Se desató un animado baile en honor a los vencedores. Los 2 hijos del director de la Academia de Ciencias se habían destacado en las campañas de Polonia y Turquía, respectivamente. Paul buscó a sus 2 viejos amigos y les expresó su admiración. La reina lo nombró almirante, pero como nunca había estado en el mar, se sentía muy avergonzado. Lovick le dijo que no había nada admirable en el campo de batalla, el miedo y la crueldad lo impregnaban todo. Andrei también le habló de la crueldad de la guerra. Entonces, Lovick le preguntó a Paul por Sofía. Paul le contó que él y Sofía habían roto. La reina ya le había preparado una esposa. Resultó que Lovick había estado enamorado de Sofía desde que se conocieron. Sabiendo que ella había roto con Paul, llevó un anillo para proponerle matrimonio al día siguiente. Ella le dijo que era viuda, mayor que él, e incluso tenía un hijo ilegítimo. Él le dijo que, 10 años después, la diferencia de edad ya no sería evidente. Trataría a su hijo ilegítimo como si fuera suyo. Ante su insistencia, ella no pudo contener sus sentimientos y aceptó. Pero poco después, el padre de Lovick, el director de la Academia de Ciencias, suplicó a la reina que anulara su boda. La razón era que él pensaba que Sofía era la mujer más depravada de San Petersburgo, y además era mucho mayor que su hijo. La reina expresó que, si bien tenía derecho a cancelar la boda, no podía interferir en la relación. Poco después, comenzaron a llegar a la reina retratos de princesas nobles europeas, uno tras otro. La reina le dijo a su hijo que no necesitaba hacer mucho, solo dar a luz a un hijo llamado Alejandro. Decidió llamar a su nieto Alejandro. Se fijó en una princesa alemana llamada Natalia. Quedó muy complacida con ella, anunció que la princesa podía marcharse y le dijo que no se llevara nada. La entusiasta Natalia tomó la iniciativa y puso sus ojos en el apuesto y galante Andrei. Ambos sintieron una atracción especial. Sin embargo, Andrei se sintió muy triste después. Se sentía culpable con su mejor amigo Paul. Resultó que la reina lo había enviado a buscar a 3 princesas alemanas. Natalia lo tranquilizó diciéndole que no pasaría el examen médico y que no sería elegida. Esto hizo que Andrei se sintiera aún más generoso. Por otro lado, Potemkin, quien había luchado en la guerra durante muchos años, fue finalmente llamado por la reina con cartas de amor. Los 2 amantes, separados por la guerra, se reencontraron. La reina le confesó a Potemkin su pasado amoroso. Aunque había tenido muchos amantes, nunca había sido promiscua.
Si tuviera un esposo que la amara, jamás tendría una aventura. Resultó que había terminado definitivamente con Olof. En la ceremonia de premiación anterior, le había obsequiado un lujoso palacio, y le había pedido que lo desalojara en 3 días. Olof se vio obligado a romper, con los labios temblorosos, incapaz de hablar. Al ver la mirada resuelta de la reina, comprendió que la mujer que tenía delante ya no le pertenecía. La reina y Potemkin finalmente se casaron. Poco después, las 3 princesas llegaron a San Petersburgo. Durante la conversación, el entusiasmo y la iniciativa de Natalia causaron una buena impresión en la reina. Cuando la reina preguntó quién iría primero al chequeo médico, ella fue, inesperadamente, la primera en ofrecerse. Sus 2 hermanas admiraban su valentía. Se trataba del chequeo médico de la antigua familia real europea. Además del examen físico básico, el médico imperial debía confirmar si Natalia seguía siendo virgen. Sin embargo, la reina lo impidió, pues recordaba cómo la había tratado su suegra al entrar en palacio. Natalia aseguró que aún era virgen, incluso besando la cruz de la reina. Esta, de inmediato, le quitó el collar que llevaba al cuello y se lo puso a ella. Era un ritual. La reina Isabel se lo había regalado antes, y desde entonces se había convertido en miembro de la familia real. Natalia se lo mostró con orgullo a sus hermanas. Mientras conversaban, Paul se acercó. Al ver a su hijo y a las princesas hablando con entusiasmo, la reina pensó que había tomado la decisión correcta. Tras un rato de charla, Paul se enamoró de Louis, un apasionado de la literatura, pero se mostraba bastante frío con Natalia. Cuando la reina le preguntó, admitió con sinceridad que le gustaba más Louis, pero que no quería arruinarle la vida, así que eligió a Natalia. Había aprendido algo del arte de leer a la gente gracias al supervisor, así que intuyó que Natalia mentía. La reina dijo que celebraría una ceremonia nupcial para él rápidamente. Sin embargo, a Natalia le gustaba seguir saliendo después del compromiso. Ese día tenía una cita con Andrei, pero como tenía que ir de casa con Paul, no pudo asistir. Andrei, a regañadientes, eligió a la doncella de confianza de Natalia. El sirviente le contó esto a Paul, lo que lo sorprendió. No esperaba que Andrei tuviera esa afición, pero el sirviente le dijo que el lugar era el baño de Natalia. Paul corrió furioso a la habitación de Natalia, y le dijo que su doncella se había acostado con el conde Andrei en el baño ese día. Natalia inmediatamente se echó a reír a carcajadas para ocultar su culpa, expresando que Andrei no era para nada su tipo. Tan pronto como Paul se fue, reveló su verdadera naturaleza. Abofeteó a la doncella y la tiró al suelo. Luego le arrojó un candelabro. Tras ello, ordenó que sacaran a la doncella moribunda del palacio. Sin embargo, actuó con demasiada precipitación. La doncella le contó al supervisor todo lo sucedido en el barco. Él también se dio cuenta de que el asunto era mucho más grave de lo que había imaginado. La suegra irrumpió en la habitación de su nuera a altas horas de la noche, y la interrogó por haber golpeado a la criada. Natalia, visiblemente asustada, tartamudeó diciendo que la criada había robado algo. Tomó el collar y estaba a punto de marcharse, pero la reina le pisó la falda. La reina la interrogó por haber traicionado a Paul. Natalia lo negó obstinadamente. La reina ignoró su excusa. Resultó que el supervisor acababa de venir a buscar a la reina. Sabiendo que Natalia se había acostado con Andrei en el barco, la reina no pudo quedarse de brazos cruzados. Ahora que se confirmaba la presencia de 8 hombres, la reina comprendió lo insensata que había sido su decisión inicial. A petición de Natalia, Andrei comenzó a cartearse con el rey Luis XVI de Francia. Natalia intentó reunirse personalmente con los ministros de la corte. Tras leer las 2 cartas secretas interceptadas, la reina ordenó el arresto inmediato de Andrei. En cuanto a Natalia, quería resolverlo ella misma. Entonces fue a la iglesia. El arzobispo accedió a declarar anulado el matrimonio entre Paul y Natalia sería deportada a su país. Al saber esto, rió a carcajadas con júbilo, pues ya estaba embarazada. Independientemente de si el hijo era de Paul o no, dentro del matrimonio era legal. Si la deportaban ahora, ese niño sin duda representaría una amenaza para la reina. Sin embargo,
Natalia finalmente murió a causa de un parto complicado. El bondadoso Paul lloró desconsoladamente. Antes de morir, los maldijo a todos con las palabras más crueles. La reina entregó a Paul las cartas de amor entre Natalia y Andrei. Resultó que Natalia había escrito todos los detalles sobre Paul en la carta, e incluso se burlaba de su incompetencia. Paul, avergonzado, arrojó furioso la carta a la reina, culpándola de todo. El hombre, rechazado por su esposa, era digno de lástima. Justo cuando la tensión era máxima, el supervisor llegó con urgencia, para informar a la reina que Olov se había acostado con su prima de 12 años. La reina, furiosa, quiso enviar a Olov al convento más severo, e incluso pidió que le devolvieran a la niña como doncella. Quería volver a verlo. A la reina le dolió profundamente ver a Olov en semejante estado. Olov había sido su héroe. Ese año, regresó victorioso del campo de batalla prusiano, abrazándola y bailando en el jardín. Los hermosos recuerdos del pasado volvieron a ella. La reina decidió no enviarlo al convento, pero debía salvar a la niña. La razón por la que él llamaba a su prima Su Majestad era porque se llamaba igual que la reina. La reina, harta de oír eso, se dirigió a la prometida de Paul. El rey prusiano propuso a una princesa, pero la reina ordenó al supervisor que siguiera buscando otras candidatas. Pronto llegó el retrato de una princesa que se parecía a la reina. La reina preguntó al secretario si ella era pariente suya. Paul, por su parte, estaba claramente obsesionado con el matrimonio. Caminaba de un lado a otro de la habitación, sintiendo que debía hacer algo. Entonces tomó papel y pluma y redactó un acuerdo. En ese momento, la reina disfrutaba de su momento a solas con Potemkin. La repentina aparición de Paul la desconcertó un poco, y rápidamente explicó que estaban tratando asuntos de Estado. La reina estudió entonces con atención las ingenuas palabras de su hijo. Esta actitud le resultaba muy familiar, pues Pedro ya la había tratado así antes. Paul dijo que cumpliría con sus deberes maritales, pero solo para tener un heredero. La reina, aún así, se burló de su hijo por ser demasiado ingenuo, y luego se fue contenta con Potemkin. Al día siguiente, Paul le entregó el acuerdo a la princesa María. Inesperadamente, tras conversar un rato con ella, se sintió profundamente atraído, e incluso la invitó a almorzar en un barco. Pasaron los años y María dio a luz a un niño. Sin embargo, antes de poder disfrutar de la maternidad, tuvo que afrontar el dolor de la separación. Su suegra se llevó al bebé nada más nacer, dejándola sola y desamparada en la cama. En el pasado, la reina Isabel, quien había dado a luz, también había sido cruelmente separada de su hijo por su suegra. Ahora, tras muchas vicisitudes, se había convertido en la persona que más odiaba. María quiso levantarse e ir a buscar a su esposo. Pero le dijeron que Paul seguía ocupado decorando el palacio. El secretario le comunicó que la propia reina criaría a su hijo. María, obviamente, no podía aceptarlo. Tras la marcha del secretario, decidió actuar para proteger su maternidad. Al enterarse de que su esposa había dado a luz, Paul regresó apresuradamente. Encontró al bebé en brazos de la reina. Ella, feliz, le dijo que lo había llamado Alejandro. Sería el futuro emperador del Imperio ruso. Paul intentó pedir que le devolvieran al bebé, pero ella se negó cruelmente. El secretario informó que María había desaparecido. La reina entregó inmediatamente al bebé a la nodriza y salió apresuradamente. En ese momento, sonó la campana y, a través de los registros, se supo que María había ido al monasterio. La reina ordenó de inmediato al supervisor que se llevara a María de vuelta a toda costa, y acudió rápidamente al arzobispo. El obispo le dijo que María había tomado la iniciativa de pedir protección al monasterio. La consoló diciéndole que la carga que llevaba era demasiado pesada, y que el futuro estaría lleno de desafíos. Le rogó que cambiara su extraña personalidad, y que no siguiera presionando a su hijo y a su nuera. Al mirar el retrato en el pecho del arzobispo, la reina no pudo evitar recordar que, muchos años atrás, la reina Isabel también le había arrebatado la alegría de la maternidad. Finalmente, decidió devolverle el bebé a María. La familia de tres llegó feliz y pacíficamente a la mansión.
la reina no se lamentó de su injusto destino. Fue a la iglesia a pedir perdón y confesó haber privado de su libertad a personas inocentes. El arzobispo le dijo que la redención no era un castigo, sino un antídoto. Finalmente, la reina liberó a la familia de Anton Ulrich, que había estado prisionera en la fortaleza fronteriza durante 40 años. Aunque aún representaban una amenaza para el trono, la reina les permitió regresar a Dinamarca. Ella misma iría a la fortaleza sola, para experimentar 3 días de encarcelamiento. La primera emperatriz del Imperio ruso, Catalina la Grande, llegó a la fortaleza fronteriza para expiar sus pecados. Habían transcurrido 40 años desde que la emperatriz Isabel había encarcelado allí a la familia del duque Anton Ulrich. Anton Ulrich y su esposa descansaron allí para siempre, y sus hijos habían sido traídos a Dinamarca por la reina Catalina poco antes. Ella pasaría 3 días de confinamiento allí, alojándose en su casa y durmiendo en su cama. La reina se arrodilló ante la tumba de Anton Ulrich y suplicó a Dios que perdonara sus pecados. Desde planear la muerte de Ivanka hasta tolerar el asesinato de Pedro a manos de Olov. Sin embargo, así es la vida del emperador. Incluso si la emperatriz hubiera tenido la oportunidad de volver atrás, probablemente no habría elegido de forma diferente. La emperatriz, que anhelaba casarse, finalmente contrajo matrimonio con Potemkin. Durante los 34 años de reinado de Catalina, el Imperio ruso expandió su territorio hacia el sur y el oeste, derrotó a Turquía en 2 ocasiones y dividió Polonia 3 veces. Catalina no solo fundó hospitales y orfanatos, sino que también estableció la Academia Rusa de Ciencias y una escuela para mujeres nobles. De princesa alemana, se convirtió gradualmente en emperatriz rusa. Su turbulenta trayectoria también estuvo marcada por sus amoríos con 23 amantes. En la ceremonia para celebrar el centenario de la ascensión al trono de Pedro el Grande, se terminó la estatua de Pedro el Grande. El caballo simboliza a Rusia, y la serpiente venenosa pisoteada por el caballo simboliza todas las fuerzas que obstaculizan el progreso de Rusia. Este fue un regalo de la emperatriz a Pedro el Grande, y también un símbolo que utilizó para animar al pueblo ruso. La serie termina aquí. Gracias por ver el video.